Visita hoy la ciudad de Valdepeñas el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, que ha venido a inaugurar, a mostrar, a enseñar, a estrenar la nueva oficina de empleo local y comarcal de nuestra población, donde se aglutinan los servicios de empleo del Estado y de la comunidad autónoma. La oficina Emplea, ubicada en la zona del Nuevo Valdepeñas, a donde tantos servicios se están trasladando, tanto públicos como privados, y el vicepresidente ha tenido la cortesía de visitar las instalaciones, el plató de Tele Valdepeñas, para compartir con nosotros unos minutos de valoración de algunos de los asuntos de mayor relevancia a nivel autonómico y a nivel también de nuestro entorno más próximo. José Manuel Caballero, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, encantado de estar con vosotros. Muy agradecido por la cortesía que ha tenido con esta televisión local y de poder permitir que le hagamos algunas preguntas sobre asuntos claro que sí, candentes. En primer lugar, no nos sustraemos del contexto que le trae hoy aquí a Valdepeñas, que tampoco tiene nada de particular que José Manuel Caballero esté en Valdepeñas, porque lo ayer estuve también, mucha visibilidad. Vengo muy a menudo, sí. En la presentación de la nueva oficina de empleo ha dado dos datos que suenan, no quiero calificarlos de espectaculares, pero sí notables, considerables. Menos de la mitad de demandantes de empleo inscritos en las oficinas del SEPE que hace 10 años. Sí, así es. Mire, estamos a punto de celebrar 10 años desde que Emiliano García Paje llegó al gobierno de Castilla-La Mancha. Y es un tiempo suficiente como para hacer una valoración de cómo ha avanzado esta región, cómo ha progresado, cuáles son sus principales problemáticas y sin duda qué logros más notables se han conseguido. Y el empleo, honestamente, creo que ha ido bien, por más que sigue habiendo hombres y mujeres que quieren y pueden trabajar y no tienen la oportunidad de hacerlo, y a los que hay que ayudar y por los que hay que seguir trabajando. Pero sin morir de éxito, sí creo que hay que ser objetivos, y en este sentido, Castilla-La Mancha en su conjunto, la provincia de Ciudad Real y de manera particular Valdepeñas, han reducido a más de la mitad el número de desempleados que teníamos en mayo del 2015, cuando Paje llegó al gobierno. Esto significa que, por ejemplo, en estos momentos, en Valdepeñas, en el conjunto de la comarca, no solo en la ciudad, sino en la comarca, tenemos del entorno de los 3.000 desempleados. Siguen siendo muchos, hay que seguir trabajando para que tengan una oportunidad laboral todos estos hombres y estas mujeres, pero son menos de la mitad de los que había en el año 2015, cuando gobernaba Cospedal y llegó Paje al gobierno. De manera que hay que seguir haciendo un esfuerzo, pero es verdad también que en la comarca de Valdepeñas, en la propia ciudad, hay un avance muy sustancial del tejido empresarial, empresas que invierten, que generan actividad, que generan empleo, por tanto, y creo honestamente que tenemos que seguir trabajando en este sentido, dar confianza a los empresarios, que arriesgan su dinero para generar empleo, buenas condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras y oportunidades a través de los planes de empleo para aquellos hombres y esas mujeres que, queriendo trabajar, no han tenido la oportunidad de encontrar un empleo. Y siguiendo en ese contexto de actualidad, estamos a 48 horas de que se haya producido un hecho insólito en nuestro país, en Portugal y en el sur de Francia, el apagón eléctrico y, en consecuencia, el apagón de las comunicaciones tan importantísimas, tan imprescindibles para cualquier actividad humana. Con esa pequeña perspectiva de 48 horas, el Gobierno de Castilla-La Mancha, ¿qué nos puede extraer de la conclusión que saca a día de hoy? ¿Una sucesión de hechos fortuitos en muy poco tiempo o algo premeditado, provocado? Eso aún no se sabe, tendrán que investigar, estudiar y analizar las causas que han originado el apagón, y confío en que tanto las empresas eléctricas como la empresa pública Red Eléctrica Española, como el Gobierno a través de sus organismos, desde el Centro Nacional de Inteligencia hasta los distintos organismos que se dedican a la seguridad, hagan un análisis completo y transparente de qué ha pasado. Pero en todo caso, hasta que sepamos las causas, respecto a las consecuencias, que han sido muy graves, porque se interrumpieron no solo la electricidad para el funcionamiento normal de nuestra vida, sino las comunicaciones, y no solo de la ciudadanía, sino también de los servicios de seguridad y de protección ciudadana. En este sentido, es evidente que hay que profundizar en mejorar las alternativas para las comunicaciones,
porque tenemos que prever que si en el futuro se volviera a producir una situación como esta, tenemos que tener fórmulas de darle solidez a las comunicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los organismos de protección ciudadana. Pero, en general, creo honestamente que hemos resuelto como país muy bien, y como comunidad autónoma y por supuesto también a nivel de Valdepeñas, hemos resuelto muy bien un incidente tan grave como el ocurrido el pasado lunes con el apagón general a nivel de toda España, Portugal y una parte de Francia. Y hay que reconocer un comportamiento excepcional de los ciudadanos. Los españoles somos muy críticos con nosotros mismos y nos cuesta trabajo hablar bien de nosotros. Y tenemos que hablar bien. Los españoles y españolas nos hemos comportado magníficamente durante estas horas. Ha sido de un civismo espectacular, de una solidaridad importantísima. Y creo, honestamente, que eso hay que ponerlo en valor. Posiblemente, si un apagón de estas características se produce en otro país del mundo, las consecuencias hubieran sido mucho más graves y la propia reacción de los ciudadanos absolutamente peor que la que hemos tenido los españoles. No ha habido graves problemas de seguridad ciudadana, no ha habido realmente problemas de carácter sanitario, se han atendido las urgencias, el tráfico ha funcionado razonablemente bien para que teniendo en cuenta que no había ni semáforos ni sistemas de funcionamiento relacionados con el tráfico, y los mayores problemas los hemos tenido en la circulación de los trenes y en los pasajeros de los trenes, que se quedaron tirados en algún caso pues en mitad de las vías, ¿no? Pero incluso esa circunstancia tan compleja y tan difícil, estamos hablando que en la provincia de Ciudad Real del entorno de 2.000 pasajeros se quedaron en las distintas líneas ferroviarias que nos atraviesan, se resolvió atendiendo a todas las personas, a todos los viajeros, especialmente a los más vulnerables, dotándoles de agua, dotándoles de alimentos y con un comportamiento ejemplar de la población, llevando ayuda hasta las vías del tren, acogiendo en los pueblos, en las instalaciones, en los pabellones, e incluso en algún caso en algún domicilio particular a estos viajeros. En fin, creo que un comportamiento espectacular por positivo. Y luego hay que reconocer que también el sistema ha funcionado, porque en 14 horas aproximadamente se ha recuperado toda la electrificación y todo el sistema eléctrico español. Hay que recordar que en Texas, los Estados Unidos, que hubo en el año 21, creo, una situación de apagón sobre una población de 4 millones de habitantes, nosotros somos 50 millones de habitantes, estuvieron 2 semanas hasta que consiguieron restablecer la electricidad con carácter general. Nosotros hemos tardado un poco más de 12 horas, 14 horas, y sin duda creo honestamente que se ha resuelto bien. Ahora hay que trabajar para que no se vuelva a producir, y para eso es muy importante conocer las causas que lo han ocurrido. No me quería detener en exceso en este asunto, sin duda trascendente, pero ¿existen sospechas, existen razones para temer en que se repita el suceso a corto plazo? Nunca se sabe. Yo he oído a expertos decir que es muy difícil que se produzca lo que el lunes se produjo, pero ha ocurrido, y por tanto ya no podemos despreciar en sí mismo que pueda volver a suceder. En este sentido, las autoridades responsables, el Gobierno de España, que es el responsable de la interconexión eléctrica de todas las comunidades autónomas y del país en su conjunto, tiene que trabajar por reforzar los sistemas eléctricos, y de manera particular, eso lo venimos diciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, las redes eléctricas, que son las carreteras y las autopistas de la energía, y es verdad que en este sentido hay que hacer un mayor esfuerzo de inversión en estas redes para que la electricidad, tanto en generación como en demanda, pueda circular sin problemas por una red mallada, por otra parte, tupida, que sin duda necesita actualización e inversión, y esto hay que acometerlo. Y nosotros venimos diciendo desde Castilla-La Mancha que somos una región productora de energía, producimos más energía renovable toda de la que consumimos, y por tanto exportamos a otros lugares de España. Estamos diciendo que es necesario reforzar esas redes para que podamos dar salida a toda la energía que producimos, que estamos produciendo mucha y todavía podemos producir más, y al mismo tiempo que hay que dar oportunidad a quienes demandan energía de poder conectarse, que a veces por ausencia de estas redes pues no se desarrollan proyectos empresariales porque no pueden conectarse a redes de alta capacidad, de manera que sí, hay que fortalecer las redes tanto para la generación de energía como para la demanda de energía.
Señor Caballero, vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, estamos a poco más de un mes de alcanzar el ecuador de esta legislatura que le tiene usted como vicepresidente en segundo del Gobierno regional y después de haber ejercido durante 2 legislaturas la presidencia de la Diputación de Ciudad Real. Le pido un somero balance de estos 2 años. Yo creo que la región está avanzando y que lleva una velocidad de crucero que me atrevo a decir que es imparable. Está avanzando en sus servicios y a pesar de que venimos de una pandemia que tensionó mucho todos los servicios públicos, de manera particular el sanitario, pero creo honestamente que seguimos mejorando la atención sanitaria de nuestros paisanos, con más inversión en personal y con más inversión en equipos y sobre todo en tecnología, que hoy es fundamental para hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento de las distintas enfermedades y especialmente de las más graves. Creo honestamente que nuestro sistema educativo avanza positivamente, con capacidad para integrar a los alumnos, no solo para que puedan aprender, sino también educarse en el sentido amplio de la expresión y con nuevos servicios, nuevos comedores, sistemas de transporte para garantizar la igualdad de oportunidades de los escolares. Creo que, como le decía antes, el empleo va razonablemente bien, hemos reducido el paro, ya digo, respecto de la época en la que gobernaba Cospedal en Castilla-La Mancha de manera espectacular, pero también los 2 últimos años hemos mejorado todavía más en lo que es el número de personas que están trabajando con actividad laboral y nuestras empresas siguen creciendo en sectores tradicionales como el agroalimentario, muy potente aquí en Valdepeñas, todo lo relacionado con el mundo del vino y la agricultura en general, pero también el industrial. Creo que son siempre buenas las noticias de Tecnovid y las ampliaciones y la mayor inversión que esta empresa puntera de tecnología desarrolla aquí en la localidad de Valdepeñas y con nuevas oportunidades en el sector de las energías renovables y de la nueva economía relacionada con todo lo que es el medio ambiente y la sostenibilidad. De manera que creo honestamente que vamos por la buena dirección y al mismo tiempo el gobierno y de manera particular el presidente Paje pues se ha caracterizado por ser un presidente que defiende sobre todo la región por encima de incluso el interés partidario y político o personal, los intereses de Castilla-La Mancha, sacando las uñas, por decirlo claramente, cuando las tiene que sacar, incluso enfrentándose con el gobierno de España, aunque pueda ser de su mismo color político. Pero lo cierto es que Castilla-La Mancha tiene quien la gobierne y creo que en este sentido la legislatura va a ser muy positiva en cuanto a los logros alcanzados. Qué duda cabe. En este momento dejo paso a mi compañera Sara Laderas, que le va a plantear una serie de cuestiones muy concretas sobre la actualidad. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, del 6 al 8 de mayo tenemos ya la celebración de la Feria Nacional del Vino, FENAVIN, en Ciudad Real, que usted gestionó como presidente de la Diputación de Ciudad Real del 2015 a 2023. ¿Cuáles son sus expectativas ante esta nueva edición a cargo del nuevo gobierno de Partido Popular y Vox en la Diputación? Yo confío en que la feria vaya bien y funcione como tal feria de negocio y que haya muchas transacciones comerciales, que las bodegas de España, de Castilla-La Mancha y de la provincia de Ciudad Real y por supuesto de Valdepeñas tengan muchas oportunidades de negocio y de vender vino, especialmente a nivel internacional, que es lo que vende con valor añadido. Dejamos todo preparado para que la feria se consolide en el tiempo. Se disponen de las mejores instalaciones, que fue un esfuerzo que hicimos en mi segunda legislatura al frente de la Diputación, y creo honestamente que el actual equipo del Partido Popular y de Vox, con no hacer nada se podría decir, ya iría bien la feria. Lo importante es que no se trate en ningún caso de politizarla, y esto creo que tiene que ser un objetivo de todos, de los que gobiernan y en la Diputación, de los que gobernamos en Castilla-La Mancha y también el Gobierno de España, que la feria no se politice y sin duda que se mantenga en su inercia, en lo que se venía haciendo y en las estrategias que se habían planteado. La cuestión de la logística del espacio la dejamos solucionada. El reconocimiento nacional e internacional como la mejor feria del vino español en el mundo también se quedó hecho de las legislaturas anteriores y desde el inicio, que se inició con la presidencia de Nemesio de Lara, que fue el que instó la primera edición de la feria y sin duda el creador de la feria, y hay que reconocerlo. Los demás lo que hemos hecho ha sido mejorándola en la medida de las posibilidades que hemos tenido. Por tanto, creo que el actual equipo lo que tiene que hacer es dejar que la feria continúe con su inercia, con su profesionalidad y con los mismos objetivos que se han alcanzado y no intentar obtener ventaja política, que eso siempre iría en demérito de una feria que, aunque se creó con el PSOE y se desarrolló con el PSOE en la Diputación, desde luego no tiene color político y sin duda es de todos los castellanos manchegos, de todos los ciudadanos realeños, de todos los hombres y mujeres que amamos el vino y que sabemos que en el vino
está nuestro desarrollo económico. Usted ya se pronunció hace poco en el Comité Europeo de las Regiones en Bruselas acerca del riesgo que corren las exportaciones de productos de Castilla-La Mancha a Estados Unidos por las políticas arancelarias de Donald Trump. Productos tan importantes para Castilla-La Mancha y Valdepeñas y la comarca como el vino, el queso manchego o el aceite de oliva. ¿Cree que este riesgo, esta amenaza se mantiene a día de hoy o por el contrario se ha atenuado? Se ha atenuado un poquito. Hay que reconocer que yo creo que Trump, el presidente americano, se está dando de bruces con la realidad, se está dando cuenta que sus locuras, si me permiten la expresión, perjudican a todos, por supuesto a los países que vendemos a Estados Unidos, pero también a los propios ciudadanos estadounidenses, que van a sufrir una hiperinflación como consecuencia de los aranceles que va a resultar brutal. Y en este sentido, por tanto, yo creo que aunque le está costando, como se dice vulgarmente, envainársela, lo cierto es que va relajando sus propias medidas. No obstante, hay una imposición de aranceles del 10%, que esa sí está en vigor en estos momentos. Lo que pasa es que como nos habían amenazado con el 150, con el 50, pues este 10% casi que nos parece un mal menor. Pero la realidad es que los mercados internacionales hay que regularlos, pero no se le pueden poner trabas y en ningún caso no se le pueden poner aranceles, porque inmediatamente, si esto se lleva a cabo, a Europa no le quedaría otra solución que ponerle aranceles también a las exportaciones de Estados Unidos a los países que conforman los 27 de la Unión Europea. De manera que creo que hay que volver al diálogo, a las relaciones comerciales, a las normativas aceptadas por todos de la Organización Mundial del Comercio. Y si no ocurre esto, pues ahí tenemos nuestra defensa, es la Unión Europea. La Unión Europea es el mayor espacio de democracia, de libertad y también de comercio del mundo. Estamos hablando de que somos 450 millones de europeos y europeas en 27 países, de un importante desarrollo económico y por tanto nuestra defensa de los intereses de los productores y de todos los sectores que están amenazados por las aranceles tiene que venir de la mano de la Unión Europea, y también nuestro negocio y nuestro comercio hay que centrarlo en las expectativas tanto de promoción y de apoyo como de la propia posibilidad de incrementar las ventas dentro del espacio de los 27 países de la Unión Europea. Entre los proyectos más novedosos que ha anunciado el Gobierno regional está la Oficina de Proyectos Europeos. ¿Cuál va a ser su objetivo y quiénes van a ser sus beneficiarios? Principalmente el tercer sector. Nosotros decimos, Europa ha beneficiado mucho a Castilla-La Mancha, mucho desde sus inicios. Ahora estamos a punto de celebrar también en el mes de junio el 40 aniversario de la entrada de España a la Unión Europea y creo que es un momento también para recapitular y analizar cómo ha cambiado y en qué medida se ha modernizado nuestro país, Castilla-La Mancha y cada uno de nuestros pueblos gracias a nuestra presencia y a nuestra pertenencia a la Unión Europea, y estos 40 años han sido de un desarrollo, de una modernización, de una mejora de los servicios, y en todo eso ha tenido que ver mucho nuestra incorporación a la Unión Europea. Pero fíjese que hay un sector que necesita también salir fuera de su terreno. Son las organizaciones sociales, empresariales, culturales, deportivas, que necesitan ampliar servicios y que además tienen en el espacio europeo un espacio donde conseguir recursos. Pero vemos que ahí hay una dificultad, a veces tiene que ver con el idioma, otras veces con que la mayoría de los proyectos que van dirigidos a estas asociaciones necesitan tener una contraparte en otro país y se desconoce quiénes pueden ser la contraparte. Entonces, esta oficina de proyectos europeos que hemos puesto en marcha en la Dirección General de Asuntos Europeos, que depende de mi vicepresidencia, lo que pretende es asesorar y acompañar a las asociaciones sociales, culturales, de enfermedades crónicas, a las asociaciones deportivas, a asociaciones empresariales, a todo lo que son colectivos del tercer sector, que no son administración puramente dicho, y que pueden participar, presentarse, concurrir a proyectos europeos y conseguir fondos para mejorar los servicios que prestan y también conseguir relaciones internacionales con otras asociaciones que hacen lo mismo que ellos en otros países de la Unión Europea para mejorar, para intercambiar ideas, para intercambiar metodologías, y en este sentido vamos a dar un impulso con este acompañamiento, este asesoramiento a estas organizaciones para que esto sea una realidad, y estas asociaciones, la Asociación de Alzheimer, la Asociación de Mayores, la asociación de cualquier tipo de aquí de Valdepeñas, tenga la oportunidad de concurrir a proyectos europeos.
Hablamos ahora, señor Caballero, si le parece, de infraestructuras. Están ustedes anunciando, bueno, que estamos inmersos en ese proyecto de la prolongación de la extensión del sistema de abastecimiento de agua de la llanura manchega al campo de Calatrava, al entorno de Ciudad Real y a Daimiel, pero al lado del campo de Calatrava, usted conoce bien, está el campo de Montiel, sí, que tiene un problema muy parecido. Si el pantano de la Vega del Jabalón se ha tirado muchos años seco y actualmente está bajo mínimos, el pantano de la Cabezuela tiene actualmente un 12% y de él dependen un tercio del consumo de Valdepeñas y 10 poblaciones del campo de Montiel. ¿Qué soluciones manejan desde el Gobierno de Castilla-La Mancha para la problemática específica del campo de Montiel? Muy importante. Hemos conseguido, y esto es una lucha que empezó con el presidente Bono, continuó con el presidente Barreda y ahora con mucha fuerza y mucha inteligencia ha retomado con logros, con éxitos, el presidente Paje, es el poder utilizar el agua del Tajo, de los embalses de cabecera, que hasta ahora se iba al levante español, y hemos conseguido que 50 hectómetros cúbicos se queden en Castilla-La Mancha y podamos utilizarla los castellano-manchegos. De esos 50, 30 tienen que ir necesariamente a abastecimiento humano. Ahora mismo estamos utilizando tan solo 4, porque estamos atendiendo a 13 poblaciones de las provincias de Ciudad Real, 2 en concreto, si no recuerdo mal, Socuéllamos y Pedro Muñoz, también de Cuenca y también de Albacete. El objetivo es que garanticemos también el abastecimiento al campo de Calatrava, Almagro, Bolaños, todas estas poblaciones, a Daimiel, por si le fallara alguna vez la captación que tiene un pozo, y a Ciudad Real, por si le falla el embalse del Gaset. Y al mismo tiempo dejemos preparado también para poder atender esta zona de la provincia, como es Valdepeñas y el campo de Montiel, por si fallan los embalses, los pantanos que ahora mismo nutren a Valdepeñas y a la comarca. En principio, las previsiones que tenemos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y también del Guadalquivir, porque hay una parte del campo de Montiel que pertenece al Guadalquivir, es que están garantizados los suministros de agua a la población en los próximos años. Pero no sabemos. En todo caso, lo que hay que tener es la infraestructura de la tubería manchega completamente preparada y dispuesta para, en un momento concreto, si vemos que ya la Cabezuela y el Jabalón no dan respuesta, conectarnos al sistema, porque con los 30 hectómetros cúbicos que tenemos, y si fuera necesario, hasta los 50 que la ley nos ofrece, podríamos garantizar todo el abastecimiento de toda esta comarca, por supuesto de la provincia de Ciudad Real en su conjunto, e incluso también de una parte muy importante de las provincias de Cuenca, de Albacete, incluso de Toledo. 3 cuestiones ahora relacionadas con Valdepeñas, vamos avanzando. Sara. Línea de velocidad alta, Madrid-Jaén. ¿Qué conclusiones sacaron de esa reunión entre el ministro? Bueno, yo creo que de confianza en que no se paralizan las inversiones, esto era importante para nosotros, el que pueda darse una salida temporal a Jaén vía Córdoba y subir por la línea tradicional de Sevilla-Madrid del AVE no tiene que suponer ningún detrimento, ninguna paralización a las obras de velocidad alta que se estaban haciendo desde Madrid hasta Jaén, pasando por Alcázar, Manzanares y Valdepeñas. En este sentido, el ministro garantizó a los alcaldes y también a los diputados nacionales de la provincia que esta inversión se mantiene. Va a haber además pronto anuncios importantes de inversiones muy potentes en esta línea, de manera que este eje va a ser un eje principal de las comunicaciones ferroviarias a nivel nacional e europeo, y eso nos da mucha tranquilidad porque se venía haciendo ya inversiones muy potentes, desde Madrid hasta Jaén, y aquí en el entorno de Valdepeñas está haciendo inversiones Renfe, que Adif en concreto, que nosotros y el Ministerio de Fomento no queremos que se paralicen, sino todo lo contrario. En este sentido, por tanto, estamos tranquilos y seguros de que la velocidad alta para comunicar Jaén con Madrid por Valdepeñas, Manzanares y Alcázar se mantiene, incluso se van a incrementar en el tiempo la velocidad de ejecución de las obras. Muy recientemente el Ayuntamiento de Valdepeñas ha cedido a la Administración Autonómica 2 parcelas en la zona norte, de donde venimos, para la construcción de viviendas protegidas en régimen de venta, entiendo, y a precio asequible. Sí. ¿Hay alguna estimación del número de viviendas que se puedan llegar a construir y de la demanda que haya? Lo desconozco, tienen que ser los técnicos los que hagan los estudios para ver cuántas viviendas es posible, pero lo cierto es que hay un compromiso del Ministerio de Vivienda, que además dirige nuestra paisana Isabel Rodríguez, y del Gobierno de Castilla-La Mancha, para dar un impulso a Valdepeñas. Valdepeñas es una localidad que está creciendo, es una ciudad importante, tiene mucho
mucho atractivo. Aquí, honestamente, se vive bien, es una ciudad además que estos años se ha transformado desde el punto de vista físico y es una ciudad que favorece la convivencia, que favorece el paseo, que favorece el diálogo en la calle, y es una ciudad honestamente donde se puede vivir muy bien, y en este sentido hay demanda, y por eso desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hemos pedido al Ayuntamiento que nos favorezca con la cesión de unas parcelas para impulsar vivienda a un buen precio, para que puedan, especialmente parejas jóvenes, quedarse a vivir en Valdepeñas y que la vivienda no les suponga un lastre en sus vidas personales y familiares que les impida tener un mínimo de bienestar. Y entonces confío en que va a ser muy pronto una realidad, y en 2-3 años creo que estaremos pudiendo ya entregar esas viviendas a quienes tienen que habitarlas y sobre todo vivirlas y ser felices en ellas. Vamos concluyendo 2 asuntos finales. Uno de ellos especialmente sangrante, si me permite. Valdepeñas va a cumplir ya 3 años sin una de sus señas de identidad, que es su Consejo Regulador de Denominación de Origen, su asociación interprofesional. No es que haya desaparecido la denominación de origen, que está en manos de la administración competente, que es la Consejería de Agricultura. ¿Desde el Gobierno regional se puede hacer algo para que el sector se ponga de acuerdo, que es lo que falla? Es lo que estamos intentando y llevamos trabajando activamente durante toda la legislatura y ya también en la anterior. Es verdad que el Consejo Regulador existe, lo tutela el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Consejería de Agricultura, y el consejero está muy pendiente. El consejero, me consta, y los directores generales, que están permanentemente en diálogo con el sector, con los profesionales, con las organizaciones agrarias, con los productores, en fin, es que sabemos de la complejidad, y ahí lo que tenemos que pedir de la Administración pues es una actitud favorable al diálogo y al acuerdo y al consenso. Es imposible que manu militari o por decreto la Administración pueda imponer el que el Consejo Regulador vuelva al funcionamiento normalizado que tuvo en la época anterior con sus representantes legítimos. No lo podemos hacer desde la Administración si no hay una voluntad de acuerdo por parte del sector, y por eso yo le pido a los grandes productores, que además son gentes que están implicados y vinculados a nuestra tierra y a Valdepeñas y que hacen importantes inversiones en el municipio y generan empleo, y tenemos que reconocerlos en este sentido, pero que hagan un ejercicio también de generosidad para ponerse de acuerdo entre ellos y de ellos con el sector, con las organizaciones profesionales agrarias, y en definitiva que quien más nos importa, que es el agricultor, la agricultura que labra su campo, que recoge sus uvas y que las lleva a la bodega, pues pueda tener una vida digna y ganársela a través de su trabajo. Y ahí es importante que todo el sector se ponga de acuerdo. La cuestión final. Para concluir, queremos conocer su punto de vista sobre el fenómeno del fútbol sala en las localidades de Valdepeñas y Manzanares, que arrastran a cientos de miles de seguidores en todo el país. El Gobierno regional ha confiado en estos 2 clubes la promoción del turismo de Castilla-La Mancha. ¿Cree que se pueden mantener, que se pueden consolidar como clubes de primera división? Sí, tienen que hacer un esfuerzo deportivo. Ahí nosotros le trasladamos nuestro ánimo y nuestro apoyo moral, pero los que tienen que correr y meter goles son ellos. Pero sí, es verdad que es muy interesante y realmente muy emocionante ver cómo el pabellón en Valdepeñas o en Manzanares se llenan en cada partido, y para celebrar un éxito que va más allá de lo puramente deportivo, porque Valdepeñas y Manzanares son poblaciones de un tamaño limitado y están jugando con equipos de grandes poblaciones y sin duda con presupuestos deportivos espectaculares en comparación con los que tienen estos 2 equipos, que podríamos decir que son humildes, pero con ese apoyo ciudadano tan importante que tienen, con esa participación de los socios, con su carné y con el pago de su suscripción, con el patrocinio de las empresas privadas de la localidad que se vuelcan tanto en Manzanares como en Valdepeñas. Sin duda que estamos siendo enanos que nos comportamos como gigantes, y tiene mucho valor, y ahí está el espíritu manchego de superación y de no achicarnos y de saber que
que podemos con todo. De manera que mi felicitación y desde luego el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha y del presidente Paje y nuestro compromiso de además de la financiación ordinaria que ya les dábamos, con esta financiación de patrocinio que nos permite además que ellos que viajan por toda España tengan la oportunidad de vender Castilla-La Mancha como un lugar, un destino turístico, porque al mismo tiempo que vendemos deporte y vendemos Valdepeñas y vendemos Manzanares, estamos vendiendo Castilla-La Mancha. Pues José Manuel Caballero Serrano, vicepresidente segundo de la Junta de Castilla-La Mancha. José Caballero, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vosotros, gracias por invitarme y gracias por el magnífico trabajo que hacéis de informar a la ciudadanía.